inicio, audiencia de lectura de veredicto. En causa RIT 15 del año 2017, por favor, los intervinientes procedan a individualizarse antes de proceder a la respectiva lectura. Buenas tardes, magistrado. Comparece por el Ministerio Público Fiscal Raúl Bravo Lizalas. Por el Servicio Nacional de Menores. Buenas tardes, magistrado. Comparece abogado creyente Marcelo Vildosa Araya. Buenas tardes, don Eitan. Buenas tardes, su señoría. Comparece Eitan Garay Clemente. Buenas tardes, don Álvaro. Buenas tardes, don Pablo. Buen día, señoría. Por la Defensa Pública, don Pablo Verdejo Pimentel y el defensor penal público Álvaro Gazón Gajardo. Señor Riquelme, buenas tardes. Su individualización. Mi nombre es Cristian Roldán Riquelme Araya y mi RUT 16056679-5. Bueno, el tribunal mantiene su conformación original con los jueces titulares don Rodrigo Cartefierro, don Danilo Anduesa Quesada y Fabiola Collado Contreras, que les habla y preside. Y por lo tanto daremos a conocer el acta de deliberación, que es del siguiente tenor. Calama, 4 de julio del 2017. De conformidad con el artículo 339 del Código Procesal Penal, este tribunal, previa deliberación y por unanimidad, de acuerdo a las pruebas rendidas en esta audiencia, consistentes en documental, testimonial, pericial y otros medios de prueba, ha estimado acreditado los siguientes hechos. En circunstancias que el día sábado 6 de diciembre del 2014, entre las 15 y 16 horas de la tarde aproximadamente, el imputado Cristian Riquelme Araya junto a con su hijo Mateo Riquelme Tejada, de 2 años de edad, llegaron al domicilio que arrendaba el padre de calle Federico Errázuriz, número 2286 de esta comuna, ingresando a la habitación número 6, provenientes desde la Plaza 21 de Mayo, ubicada en esta ciudad. Una vez en la habitación, el imputado procedió a agredir a Mateo Riquelme Tejada con un objeto contundente de cuerpo romo, provocándole un traumatismo cráneoencefálico cerrado por contusión directa que le provocó la muerte. Luego de un periodo de agonía, momentos en los que el niño vomitó y convulsionó en el lugar cerrado, introduciendo al imputado un pañal a la fuerza en su boca para evitar la expulsión de fluidos emanados por el menor. Posterior a aquello, se produce el deceso del niño, procediendo el imputado a retirar distintas prendas desde la habitación y a envolver al menor con una frazada, sacándolo del domicilio para trasladarlo a un sector de Calama, sitio Erayazo, denominado como Quebrada Quetena, lugar que corresponde a un vertedero donde el imputado procedió a enterrar a Mateo Riquelme Tejada en un socavón existente, para posteriormente proceder a deshacerse de las distintas prendas que lo incriminaban en sectores aledaños al sitio de entierro. Instantes después, y con el objeto de generarse una coartada, Cristian Riquelme Araya concurrió al domicilio de su hermana, doña Carolina Riquelme Araya, a quien le pidió ayuda inventándole una historia consistente en la pérdida del menor desde la Plaza 21 de Mayo de esta ciudad, específicamente desde un tobogán que se encuentra en dicho punto. Siendo aproximadamente las 21:15 horas del mismo día, ambos proceden a realizar una serie de acciones tendientes a la búsqueda del menor desaparecido, solicitando auxilio a Carabineros de Chile, todo en base a la historia de la pérdida del niño. El mismo día, alrededor de las 0 horas, concurre tanto el imputado como su hermana a las dependencias del Centro de Detención Preventiva de Calama a fin de tomar contacto con la madre del menor, doña Karen Tejada Jopia, a quien le cuentan las circunstancias de la desaparición de su hijo y la combinan a concurrir a la primera comisaría para efectos de realizar la denuncia respectiva y otras diligencias tendientes a la búsqueda del párvulo. Al día siguiente de la desaparición, el imputado, con el objeto de ocultar evidencias, induce tanto a su hermana como a la madre de Mateo Riquelme Tejada, bajo el argumento que iba a ir la prensa, a limpiar con poet y cloro la pieza número 6 del domicilio de calle Federico Errázuriz, número 2286, para luego ir en compañía de Karen Tejada a la comuna de San Pedro de Atacama en búsqueda del niño, donde discuten y Cristian Riquelme Araya le agrede físicamente, retirándose en dirección a la ciudad de Calama, lugar en que fue detenido por funcionarios policiales, formalizado y decretada su prisión preventiva en el Juzgado de Garantía de Calama por esta agresión. Durante días posteriores a la desaparición del menor de edad, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y el Ministerio Público realizaron múltiples e intensas diligencias investigativas tendientes a verificar las distintas versiones de los hechos señaladas por el imputado, que llevaron a empadronar testigos, periciar vehículos, allanar domicilios en búsqueda de rastros biológicos, entre otros esfuerzos, concluyendo los entes policiales que las versiones
integradas por Riquelme Araya, tenían como único destino desvirtuar y desviar la atención para evitar el descubrimiento de la muerte del menor y su posterior entierro por parte de Cristian Riquelme Araya. El acusado mantuvo la versión del secuestro casi 10 días y solo la modificó el día 16 de diciembre del 2014, al momento que se realizaba la reconstitución de escena. Cristian Riquelme Araya solicitó declarar una vez más, manifestando que había recibido información de dónde podría estar su hijo, indicando dos lugares, siendo uno de estos la Quebrada Quetena, lugar al que se trasladaron las policías, gendarmería, el fiscal a cargo del caso y el defensor en compañía del imputado, guiando este último a los otros por el intrincado e irregular sector, encontrando en 3 puntos diversos del sitio una toalla, una frazada, pañales, ropa de Mateo Riquelme Tejada y vestimentas de Cristian Riquelme Araya, entre las que se encontraba un boxer que al ser analizado arrojó ADN del niño. Instantes en que un funcionario de fuerzas especiales halló asomada en la tierra una zapatilla de niño que concordaba con la descripción del calzado que usaba el menor antes de su desaparición, realizándose las diligencias investigativas pertinentes, hallándose el cuerpo sin vida del niño de 2 años, Mateo Riquelme Tejada. Los hechos anteriormente descritos son constitutivos del delito consumado de parricidio sancionado en el artículo 390 del Código Penal, toda vez que una persona, conociendo las relaciones que la ligaban con su hijo, le dio muerte, lo que se estableció con la prueba testimonial y pericial de cargo rendida con el complemento de la documental consistente en el certificado de nacimiento incorporado que dio cuenta de la relación de parentesco habida entre el encartado y la víctima. La participación en calidad de autor del acusado Cristian Riquelme Araya se acreditó en esencia con los testimonios de los funcionarios policiales Mandiola, Medavilla, Fuentes y Fedo, quienes relataron detalladamente todas las fases de investigación, las diligencias probatorias recopiladas y el comportamiento que tuvo el acusado en este periodo, lo que se complementó con las declaraciones de los carabineros Ríos, Ortiz, Correa e Ibarra, quienes recibieron la denuncia y realizaron las primeras diligencias de investigación de la presunta desgracia, percatándose de las contradicciones en los antecedentes, especialmente en los dichos del acusado. A lo anterior se aportó con las narraciones de los vecinos del domicilio de Federico Errázuriz número 2286, junto con la testigo Nelsie Harder, quienes relataron el trato violento que a diario el acusado propinaba al niño, los acontecimientos dentro del inmueble el día 6 de diciembre del 2014 y la conducta desplegada por Riquelme Araya ese día. También se contó con los acertos de la madre de la víctima, quien contextualizó el comportamiento sospechoso y errático que tuvo Riquelme Araya el día de desaparición de su hijo, y los testigos González, Valdebenito y Cruz, personas que tuvieron contacto con el imputado durante ese periodo. Además, se aportó con evidencia material y pericias científicas y psicológicas que entregaron información vital respecto a la personalidad del inculpado y la forma en que ocurrió la muerte del niño. Todo lo anterior formaron indicios suficientes y encadenados que pudieron inferir, primero, que el acusado es una persona mentirosa ganancial que realizó diversas declaraciones durante la investigación para evitar el descubrimiento del crimen y su participación en el mismo, las que en definitiva fueron descartadas por las diligencias realizadas por los agentes policiales. Segundo, que Cristian Riquelme Araya maltrataba en forma constante, física y psicológicamente al niño Mateo Riquelme Tejada. Tercero, que todo el día 6 de diciembre del 2014 estuvo el encartado junto con el menor hasta su deceso. Cuarto, que él fue la persona que golpeó con un objeto contundente de cuerpo romo la cabeza del niño, provocándole convulsiones y vómitos, los que trató de detener introduciendo a la fuerza un pañal en la boca del párvulo. Quinto, que este golpe en la cabeza provocó el deceso del niño por traumatismo cráneo encefálico cerrado por contusión directa. Sexto, que el acusado sacó al menor del domicilio envuelto en una frazada junto con vestimentas y otros elementos inculpatorios y los llevó a la Quebrada Quetena, lugar donde enterró al niño y esparció objetos, tanto de su propiedad como pertenencias del menor. Séptimo, que luego de este hecho concurrió a la casa de su hermana relatando una historia falsa de extravío de Mateo Riquelme Tejada. Octavo, que a fin de destruir evidencias limpió la habitación de Federico Errázuriz, número 2286, con poet y cloro.
Noveno, que modificó su declaración a lo menos 6 veces durante el transcurso de la investigación, llegando a culpar a otras personas del crimen. Décimo, que el encartado relató y guió a los agentes policiales al lugar donde estaba enterrado el niño Mateo Riquelme Tejada. Las conclusiones anteriores permitieron acreditar que Cristian Riquelme Araya actuó en calidad de autor ejecutor del delito de parricidio acusado. Conforme a lo anterior, la sentencia que se dictará será condenatoria para el acusado Cristian Riquelme Araya en calidad de autor de un delito de parricidio consumado, contemplado en el artículo 390 del Código Penal, según lo dispuesto en el artículo 15, número 1 del mismo cuerpo legal. Respecto al delito de inhumación ilegal, la sentencia será absolutoria, al entender estos sentenciadores que al enterrar el cadáver del niño en el sector de Quebrada Quetena, en contravención a las normas legales, en el actuar o conducta del acusado, corresponde a una fase de agotamiento del delito de parricidio, cuya finalidad fue ocultar el resultado de su acción ilícita, por lo que se subsume en la fase de consumación del delito ya señalado y no puede agravar su responsabilidad penal. Se desestima la tesis absolutoria de la defensa, basada en la falta de insuficiencia de indicios para determinar la participación del acusado en los hechos y las circunstancias de muerte de Mateo Riquelme Tejada, ya que a juicio de estos sentenciadores, la prueba fue suficiente para reconstituir lo sucedido el día 6 de diciembre del 2014, determinándose inequívocamente que el acusado fue la única persona que compartió ese día con el menor, que él fue la persona que agredió al niño en su habitación de Federico Errázuriz, número 2286, que esta agresión le causó la muerte a Mateo Riquelme Tejada, que para evadir su responsabilidad envolvió al niño en una frazada y lo llevó al sector de Quebrada Quetena, donde lo enterró para luego dar una versión falsa de los hechos a las autoridades, inventando un supuesto secuestro. Y por último, que el acusado fue la única persona que tenía conocimiento del lugar donde se encontraba el menor, ya que él mismo realizó esta acción. En consecuencia, las probanzas de cargo han permitido establecer la existencia del delito y la participación de Cristian Riquelme Araya en los hechos conforme se indicará en el fallo. Que en cuanto a las circunstancias agravantes de responsabilidad penal esgrimidas en la acusación, no se estima concurrir la agravante de abuso de superioridad de sexo o fuerzas contenida en el artículo 12, número 6 del Cuerpo Legal Punitivo, invocada por el Ministerio Público. Pues si bien dicha circunstancia objetivamente se encuentra presente, ya que nos encontramos ante un adulto que actúa sobre un menor de edad, aquello no es suficiente para su configuración, ya que no es posible determinar que la conducta del agresor se empleó fuera de los fines propios de la conducta delictiva, sin vislumbrarse en los hechos acreditados un abuso de esta condición, así como tampoco su búsqueda por parte del hechor, ya que la acción ilícita se dio de manera circunstancial y en el caso concreto la diferencia etaria entre víctima y victimario es una condición necesaria para configurar el vínculo de filiación que sanciona el artículo 390 del Código Penal, por lo que es parte del tipo penal y no corresponde sancionarlo nuevamente a título de agravante de la responsabilidad penal. Respecto del agravante de noche o despoblado contenida en el artículo 12, número 12 del Cuerpo Legal Punitivo, invocada por el Ministerio Público, no se estima concurrir, ya que la prueba determinó que el crimen se cometió en la habitación número 6 del domicilio habitado de Federico Errázuriz, número 2286, y el deceso del niño fue anterior a las 21 horas, por lo que no se dan los presupuestos de hecho para inferir que el autor se haya valido efectivamente de la nocturnidad y lo solitario del lugar. Si se estima concurrir la circunstancia atenuante del artículo 11, número 9 del Código Penal, ya que la declaración de Cristian Riquelme Araya el día 16 de diciembre del 2014, así como el hecho de haber guiado por el sector de la Quebrada Quetena al personal del operativo de la búsqueda, fue fundamental para encontrar al niño fallecido. Distintas evidencias incriminatorias y de esta forma determinar la participación y responsabilidad penal del encartado. En el mismo sentido, declararon los funcionarios Medavilla, Fedo y Fuentes, quienes afirmaron que sin el aporte del acusado, la investigación no habría llegado a término. En consecuencia, el acusado realizó un aporte efectivo y decisivo al éxito de la indagación, la que además fue oportuna al referir antecedentes nuevos y desconocidos para la averiguación de la verdad. Sin perjuicio, esta no se calificará, ya que el aporte y la disposición del acusado no fue total, completa ni permanente,
al otorgar diversas versiones a los agentes policiales durante la investigación, con el único objeto de eludir su responsabilidad penal, por lo que resulta imposible otorgar una valoración especial a su aporte. Por último, y en relación a la demanda civil, al determinarse con la prueba de la querellante y la prueba fiscal adherida por la querellante que la acción de Cristian Riquelme Araya la realizó en forma voluntaria y con plena capacidad de sus facultades mentales, que su comportamiento creó un curso causal fatal al propinar un golpe con un objeto contundente en la cabeza de un niño de 2 años, lo que es un riesgo intolerable para el ordenamiento jurídico, y que este golpe produce el deceso del niño Mateo Riquelme Tejada por un traumatismo cráneoencefálico cerrado, lo que redundó en dolor psicológico intenso en la madre. Se dan todos los elementos de la responsabilidad civil, esta contractual, capacidad, causalidad, daño y dolo, junto a que la actora tiene legitimación activa para demandar, por lo que se accederá a la demanda en él o los montos que se indicarán en la sentencia. De conformidad a lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 343 del Código Procesal Penal y sin perjuicio del ya lo indicado por los intervinientes, se abre debate respecto a las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal ajenas al hecho punible y demás factores para la determinación de la pena. Señor fiscal.